Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este nuevo domingo de podcast aquí en... Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este nuevo domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Como ya lo saben bastante bien, vamos con los capítulos 7, 8 y 9 del segundo libro de Yang Chen titulado El legado de Yang Chen. También no necesito recordarles, pero aquí les voy a recordar que ya pueden encontrar esta segunda traducción no oficial hecha por mí en el drive del canal, la cual se los estoy poniendo en la descripción de este video el link, y también lo pueden encontrar en todas mis redes sociales. Y pues ya de paso, ya que están haciendo todo eso, suscríbanse a este canal y compártanlo para llegar a más personas y que esta sección alcance a más miembros del fandom, porque hay muchas personas pues que no han podido tener acceso a los libros. Bueno, ahora sí, ya cortando con la guaguara, vayámonos con los capítulos del día de hoy en este episodio de La Silla del Bisonte Volador. ¡Comencemos! Capítulo 7. Identidad equivocada. Kavik había sufrido un bajón. La última vez que el avatar lo sacó a escondidas de una ciudad, le había proporcionado una identidad falsa, le había dado un trabajo falso, plausible, y había organizado el transporte a través de los controles de seguridad, una muestra experta de viaje clandestino. Esta vez lo enrolló en una alfombra. Su partida al amanecer iba a celebrarse a la vista del jefe Oyaluk y sus consejeros más cercanos, según había explicado. Habría sido grosero y sospechoso escabullirse sin una despedida formal. La gran cantidad de regalos que estaba obligada a aceptar por costumbre sería la única oportunidad de subirlo a su bisonte. Así que Kavik volvió a jugar a la espera, metido entre los montones de tesoros, atado tan apretado como el relleno de un rollo de algas. Con tantas capas de lana tejida de yak, de búfalo, el calor era insoportable. No podía rascarse la nariz con los brazos inmovilizados a los lados. A través de la amortiguación de la tela, pudo oír fragmentos de las conversaciones de despedida de Yang Chen con el jefe. Para cuando llegó a desear buena salud a la nueva camada de cachorros de leopardo de las nieves y caribú en los establos reales, estaba claro que estaba demorándose a propósito. «Oh, solo hay que tirarla en cualquier parte de la silla», dijo a los cargadores cuando le preguntaron por la alfombra. Kavik tuvo que sufrir un duro golpe en las espinillas y una extensa ronda de bendiciones finales antes de alzar el vuelo. Sus instrucciones eran contar hasta 500 antes de rebelarse, pero no iba a esperar eso. Sabía exactamente lo rápido que Nujian podía subir al cielo. Se retorció y se balanceó hacia adelante y hacia atrás, saliendo del rollo de la alfombra, y se quedó atascado a medio camino. «Me vendría bien un poco de ayuda aquí». Yang Chen se sentó en el puesto del conductor, presentando su espalda rígida. «Riendas», fue todo lo que dijo. «Puedes volar sin las manos, te he visto hacerlo». Ella no respondió. Kavik atravesó la atadura y se desplomó sobre el ancho sillín. Pig y Pac se pusieron inmediatamente sobre su cara, uno sobre su frente y el otro en cuclillas sobre su tráquea. Tal vez porque había ayudado a Yang Chen en el oasis, le chistaron con una serie de chasquidos tranquilos y amistosos en lugar de intentar arrancarle las fosas nasales. «Yo también los he echado de menos», murmuró, una mentira descarada. Se quitó los lémures de encima y se puso de rodillas. «Es lo más cerca que he estado nunca del jefe del norte. Mis padres no se creerían mi suerte si se los contara». Esperó a que ella soltara alguna pulla sobre lo afortunado que era por ser considerado parte del mobiliario, o algo que recordara su primer encuentro cuando él estaba atrapado en el hielo de la mansión azul. «Entre tú y él he conocido a mucha gente famosa hasta ahora. Tal vez pueda acercarle sigilosamente al Señor del Fuego mientras duerme y... aclaremos una cosa». Yang Chen echó la cabeza hacia atrás, mirándole fijamente por encima de la cortina de su oscuro pelo en cascada. A pesar de su tonta postura, solo había frío desprecio en su expresión. «Por ahora, tolero tu presencia. No des por sentado que todo ha vuelto a la normalidad». Sus ojos se arrugaron en una sonrisa tan acogedora como la grieta del barro del desierto. «¿Cómo está tu hermano?» «No lo sé». Kavik se pasó la mano por la frente. «No sé dónde está. Suponiendo que siga trabajando para Chase, tiene que seguir actuando. Si alguna vez se entera de que Song Du-Henshe lo ha metido en su organización...» Había visto lo que la asociación de Chase hacía a los espías, las víctimas de cuyos cadáveres había visto obligado a deshacerse en Yonduri. Probablemente ni siquiera se habían llevado la peor parte.
Yang Chen dejó de sonreír y se giró para mirarlo normalmente. Sabía que solo había mencionado a Kalyan como una puya, un recordatorio de que no había olvidado por quién la había traicionado Kavik. Ayunerak dijo que me ayudaría a buscarlo cuando llegara el momento, dijo. No había inconveniente en contarle al avatar esa parte de la verdad, pero no tengo forma de hacerla cumplir su promesa. Un profundo gruñido salió del pecho de Yang Chen, el sonido más compasivo que le había dedicado desde su reencuentro. Entonces puede que tu trato se retrase hasta la próxima era. Lo único que se le da bien al Loto Blanco es esperar. Kavik le creía. Muchas noches había pasado en vela bajo el santuario pensando en los diferentes empleadores que había tenido a lo largo de los años. Si hubiera sido Yang Chen quien le hubiera dado su palabra, se habría movido con rapidez y no se habría detenido hasta terminar el trabajo. Para el avatar, el momento adecuado para actuar siempre era el ahora. El viento soplaba con más fuerza y convertía su sudor en pinchazos. Encontró su parca escondida entre las provisiones y se la puso. No soy un experto aviador, pero ¿no vamos en dirección contraria a Taku? Yang Chen ahogó un bostezo. Tenemos que pasar por el Templo del Aire del Norte para dejar estos regalos. Ayudan a financiar la aldea y el hospital. Kavik tuvo que evitar parecer interesado por su destino. Observó a Yang Chen intentando saber si su despreocupación era fingida. Estoy deseando volver a ver las montañas, dijo parloteando tan alegremente como pudo. Ver otra puesta de sol. El Templo del Aire del Norte resultó ser el lugar más probable para encontrar pistas sobre los Maestros Fuego. Conveniencia, Ayunerak había explicado. Conveniencia y logística. Los templos del aire son el territorio sobre el que el avatar tiene más control, y el del norte es el más cercano a Viner. Yo diría que hay una probabilidad de 7 sobre 10 de que mantenga a los maestros de la unanimidad en algún lugar de los alrededores. Si es así, tu trabajo sería localizar su ubicación exacta. El área de Taigua es demasiado grande para buscar a mano. Para alguien que favorecía tanto al Paisho, a Ayunerak ciertamente le gustaba hablar en términos de lanzamiento de dados, más que de certezas. Ella es del Templo del Aire del Oeste, le había contestado Kavik. Podría haberlos traído a su casa. Ayunerak frunció el ceño. Debido a un error no forzado por mi carte, ya no consideraría el Templo del Oeste a prueba de filtraciones. Había otro destino posible para Tapa, Jingsu y Xiaoyun. Tú no crees que ella los mató, ¿verdad? Kavik lo había preguntado solo como hipótesis. No creía que el avatar fuera a salir de su dilema por la vía más conveniente. Simplemente estaba considerando todos los ángulos. Pero Ayunerak le respondió con seriedad. No desde la perspectiva de alguien que miraba a Yang Chen y veía a un nómada del aire, sino como alguien que evaluaba al avatar como una potencia mundial. No lo haría. En este juego no se malgastan recursos. El castigo y la retribución son para aficionados. Los 3 están a sanos y salvos. La justicia parecía no tener cabida en la conversación. Tapa, Jingsu y Xiaoyun habían destrozado una cuarta parte de Viner y aterrorizado a sus habitantes. ¿Tenían alguna importancia sus crímenes? ¿O podían borrarse las fechorías de cualquiera siempre que fueran lo bastante valiosos? El sol subía cada vez más. Kavik pasó la mayor parte del día viendo pasar la sombra de Nuyan sobre el mar y el hielo, mientras Pick y Pack surfeaban la estela invisible del bisonte, deslizándose y balanceándose en el aire. Esa parte, las horas de paz y tranquilidad entre destinos, no la echaba tanto de menos. Yang Chen siguió apretando el paso sin descanso. Al atardecer, se había encogido dentro de la túnica de cansancio. La había sorprendido cabeceando 2 veces y se ofreció a tomar las riendas, pero fue rechazado cada vez. Tenemos que detenernos a acampar, dijo Kavik una vez que la luz empezó a desvanecerse. Podemos seguir. Nuyan aún no está cansado, pero tú sí. ¿Dormiste algo en la casa segura o has estado despierta todo el tiempo desde entonces? No hubo respuesta. Kavik suspiró. Ella no había cambiado sus hábitos desde que él la había visto revolcarse en la noche en el Templo del Aire del Norte, en caída libre a través de un bosque de pilares de bolas de aire. Vamos, incluso la gran Yang Chen necesita descansar.
Resopló e hizo un chasquido con los dientes. Nuyan respondió a la señal descendiendo hacia una serie de islotes, aterrizando en el más llano sin necesidad de oír una orden. Kavik bajó los arroyos de la tienda de la silla de montar y saltó al hielo. Preparó el refugio, pero no sin antes hacer algo muy importante. Caminó hasta quedar frente a Nuyan, dejando que el bisonte lo viera y olfateara. «Lo siento», dijo. Acarició el hocico del bisonte y recibió un gruñido apreciativo. «Lo que hice no estuvo bien. Me alegro de volver a cabalgar contigo». Yang Chen se burló. «Eso fue más sincero que tú conmigo». «No te oigo. Estoy ocupado maquillándome». Kavik apretó el lado de su cabeza contra el pelaje del compañero del avatar que más le gustaba. Nuyan lo hizo retroceder, pero solo para conseguir espacio suficiente para un cariñoso lametón. Montaron tiendas y un pequeño hornillo en medio. La raíz de mar en conserva que comieron para cenar era insípida y gomosa, pero había pescado seco para Kavik, señal de que había pensado en él mientras hacía el equipaje. A pesar de sí misma, Yang Chen no podía evitar pensar en las necesidades de los demás. Después de comer, la miró fijamente a las brasas, con la barbilla apoyada en las rodillas y el parpadeo reflejado en los ojos. El calor no era suficiente para evitar el frío. «¿Me ayudas a limpiar?», le preguntó. «No». De acuerdo. Nunca lo había tratado como a un sirviente durante su primera misión, pero si necesitaba desahogarse, que así fuera. Derritió una hoja de agua para arrojarla sobre las brasas, pero antes de que pudiera apagar el fuego, Yang Chen volvió a hablar. «Ya no puedo más, Mesose», dijo. «Ya no quiero limpiar su desastre luego de que ellos lo hagan». El agua flotaba entre sus manos. Su voz había envejecido décadas. Sonaba como si alguien hubiera ajustado el calibre equivocado de cuerdas a una cítara. «Toman con las dos manos y pagan solo con la culpa. Encuentran tus bordes y luego moran allí. ¿Haces 100 milagros? No vales nada por no hacer 101». Su postura también había cambiado. Ya no estaba acurrucada y tensa como una joven con problemas. Miraba al fuego por debajo de la nariz, con la cabeza ladeada, como un gurú a punto de desterrar definitivamente a un alumno sin pensarlo 2 veces. «¿Yang Chen?» El nombre salió de la lengua con dificultad, un recordatorio de lo poca frecuencia con la que lo decía en voz alta. Siempre era ella, tú, el avatar, la presencia demasiado cercana en su cara o por encima de su hombro. «¿Avatar Yang Chen? ¿Eres tú?» No hubo respuesta. Ayunerak le había informado del escenario. No tiene un muro fuerte entre ella y sus vidas pasadas. Ella podría deslizarse en un recuerdo y podría volverse feo. Síguele la corriente si puedes, pero sujétala si es necesario, le había dicho. Como si pudiera soportar que el ser más poderoso del mundo perdiera el control a pocos metros de distancia. Él estaba fuera de su elemento ahí. «Estoy tan cerca de renunciar a ellos», anunció Yang Chen. Retiró los labios y se pasó la lengua por las encías, como si estuviera descubriendo cuánto le gustaba el sangriento sabor de la verdad. Kavik habría jurado que tenía los dientes más afilados y torcidos que hacía un momento, pero debía de ser el brillo de las brasas que le jugaban una mala pasada. «Estoy tan cansado de luchar en su nombre. Los seres humanos eligen su propia miseria una y otra vez. Dime por qué la humanidad merecía un avatar, Mesose. ¿Podría soportar la culpa? El señalar con el dedo si supiera por qué». Kavik maldijo para sus adentros. Tenía que asumir la tapadera de esta persona Mesose, pero nunca había oído hablar de ellos. Intentó frenéticamente pensar a qué grupo, a qué nación, a qué facción podría haber pertenecido su antiguo compañero, antes de darse cuenta de que el ejercicio era inútil. La verdad se aplicaba a todas las épocas. «No puedo», dijo. «No puedo decirte por qué somos dignos de un protector. Tienes que creer que lo somos». Inmediatamente deseó haberlo hecho mejor.
No era un poeta. Yang Chen, o la persona que llevaba dentro, se rió. ¿Es todo? ¿Es la única razón? ¿La fe ciega en la que la gente puede cambiar? Su risa se hizo más fuerte y entrecortada hasta convertirse en un aullido gutural. Echó la cabeza hacia atrás, rodando como si fuera a caerse de la plataforma. Se golpeó el pecho con el puño con tanta fuerza que Kavik pensó que podría romperse el esternón. Aterrorizado, arrojó el agua que aún conservaba sobre la estufa, apagando las brasas. No estaba seguro de si era seguro arrancar al avatar de sus recuerdos, pero no podía soportar verla en ese estado. La vida que la había atrapado estaba llena de dolor. El silbido del vapor silenció a Yang Chen rápidamente. Parpadeó y tosió limpiándose la espuma de los labios. ¿Qué acaba de...? Oh. Vio a Kavik congelado en su sitio y suspiró. Supongo que te informaron sobre mi don. Él asintió lentamente. ¿Y bien?, espetó ella, interpretando su miedo como desprecio. ¿Qué tan vergonzoso fue? ¿Qué dije? ¿No te acuerdas? No siempre. Te quejabas mucho. Estabas jugando algún tipo de juego que no reconocí. Y debía de ser una competición porque estabas lloriqueándote y quejándote con un juez oficial. Puso una sonrisa de satisfacción. Kavik podía interpretar un papel tanto como cualquier otro a veces. Fue bastante patético, tengo que decírtelo. No hacías más que seguir y seguir. Yang Chen mostró los dientes con el ceño fruncido y él los entrecerró, pero a la luz de la luna eran los mismos de siempre, nacarados y rectos. Ese puede que sea nuevo, dijo. Supongo que no puedo ser buena en todas las vidas. Intentó levantarse y tropezó. Kavik la agarró por los codos. Necesitas descansar, dijo. Los dos lo necesitamos. Llévame a mi tienda. Ella apoyó más peso en él, amenazando con desplomarse en sus brazos. Kavik consiguió hacerla pasar por la entrada y facilitarle el descenso hasta sus mantas. Yang Chen se echó la manta sobre los hombros. Algo en aquel gesto la hacía parecer enferma, como uno de los pacientes de su propio hospital, y los pies de Kavik se negaron a moverse durante un rato. ¿Qué hacía exactamente? ¿La protegía de pájaros hostiles? Era extraño que no se hubiera ido, y más extraño aún, que ella no lo hubiera despedido. Me voy, dijo, por si aún estaba despierta. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo al sentir un ligero tirón en la pierna. Kavik miró al avatar por encima del hombro. Gracias, CC, murmuró en voz baja con los ojos cerrados. Antes de que pudiera responder, la mano de Yang Chen cayó al suelo inerte y empezó a roncar. Capítulo 8. Terreno de juego. Esa noche podría haber sido la primera en cualquiera de sus viajes compartidos en la que el avatar había dormido más que Kavik. No la recordaba durmiendo plácidamente en la silla de montar de Nuyan, en el Templo Aire del Norte, en el refugio de Yonduri o en cualquier otro lugar donde hubieran descansado juntos. A pesar de la ligereza de sus pasos, Kavik siempre la oía cotorrear hasta altas horas de la noche. Se había quedado despierto esta vez, preocupado por lo que había oído. ¿Sabía el Loto Blanco que había habido al menos un avatar en el pasado que había estado tan cerca de dar la espalda a la humanidad? ¿Era siquiera una vida pasada? Mesose podría haber sido alguien nacido en esa era, un superviviente de Tienehashi quizás. De ser así, la violencia en su garganta podría haber estado dirigida a las 4 naciones de hoy, lo que significaba que era la persona con la que iba a tener que cruzarse por segunda vez. Mantuvo la distancia con ella mientras volaban, sentándose lo más atrás que pudo en la silla de montar. No estaba seguro de que ese tipo de rabia pudiera disiparse en una sola noche. Era más parecido a una maldición generacional, un hechizo que hacía tabú entrar en amplias franjas de tierra. Puede que no fuera el único avatar decepcionado de nosotros,
Dispuesto a acabar con todo, la mayor parte de un iceberg permanecía bajo la superficie. Su forma y masa nunca se descubrirían. Ese pensamiento le heló más que el viento. Sus dientes chasquearon entre sí. ¿Has dicho algo?, preguntó Yang Chen, girando bruscamente la cabeza hacia atrás. No, chilló. No quería preguntarle quién era Mesose, por si el nombre le recordaba a la confianza mal depositada y a los castigos apropiados. La incomodidad entre ellos hizo que el viaje fuera tranquilo. Pasaron el estrecho sin incidentes y se adentraron en las montañas Taiwa. Yang Chen inició pronto el descenso, tejiéndolos entre los picos grises y bordeando las laderas rocosas. La baja y sinuosa trayectoria del vuelo podría no haber significado nada, pero también podría haber sido una señal de que no quería darle a Kavik una vista aérea del terreno, como si estuviera manteniendo a los maestros fuego en algún lugar de los alrededores, como Ayunerak había teorizado. O simplemente le gusta atravesar valles y la unanimidad está al otro lado del mundo. Pensó. Tenía que ser paciente. El loto blanco quería certezas, no conjeturas a medias. Cuando la aldea que sostenía al Templo Aire del Norte estuvo a la vista, Kavik reconoció inmediatamente el hospital de piedra enclavado en la ladera, pero ya no era la única gran estructura del asentamiento. Desde la última vez que había estado ahí, habían surgido varios proyectos de construcción apresurados, almacenes desiguales de madera y arcilla, nuevas cabañas con tejados de paja, pozos excavados tan profundos y anchos que debían de ser sótanos comunales. Los estrechos senderos estaban atestados de gente que se apretujaba. Observó cómo un equipo de trabajadores descargaba tablones de madera del lomo de un bisonte volador, un espectáculo poco habitual. «El pueblo está animado», dijo. «Aquí vive una décima más de gente de la que puede soportar la tierra cultivable. Y el número sigue creciendo», afirmó Yang Chen. «Al ritmo actual de recogida de limosnas, las reservas de grano se agotarán en 2 años. Los manantiales de roca no dan agua suficiente para todos, lo que significa que los recién llegados tienen que depender del deshielo. Un invierno seco podría en desastre total». Yang Chen se volvió y le dedicó una dura sonrisa entrecerrada. «Pero sí, está animado, como dices». Kavik volvió a mirar hacia abajo. No habría ocultado esa información a nadie que hubiera venido a las montañas buscando vivir en una ciudad que crecía bajo los auspicios de un avatar trabajador. Pero tampoco los habría rechazado. Incluso desde la distancia, la mayoría de los rostros parecían felices y contentos, despreocupados por un pesado balance de tiempo prestado que se acercaba a su vencimiento. ¿Por qué a su avatar se le ocurriría algo? Kavik la vio morderse el labio con más fuerza cuanto más se acercaban al centro de la aldea. El rompecabezas en el que trabajaba podría no resolverse nunca. La gente en la calle la vio, o tal vez reconocieron el patrón de piel en el vientre de Nuyan. Se oyó una algarabía desenfrenada. La gente del pueblo interrumpió su trabajo, se detuvo en seco, dejó sus cargas. Lentamente al principio, y luego rápidamente, siguieron al bisonte del avatar, corriendo a su encuentro cuando descendió a la tierra. El flujo de cabezas por la calle recordaba a Kavik los granos de arena derramándose por el cuello de un reloj de arena. Yang Chen aspiró entre dientes. «Querrán hablar conmigo. Tienes que salir antes de que lleguemos a la zona de aterrizaje». «Sí, claro. ¿Y cómo se supone que voy a...?» «Oh, no, espera. No. Un control de aire tan seguro y fuerte como un par de manos sólidas agarró a Kavik por el medio y lo arrojó por encima del borde de la silla. Debido a lo cerca que estaba de la ladera, no tuvo mucho tiempo para caer ni para gritar. En lugar de un duro impacto contra las rocas, rebotó en un colchón de aire y se deslizó hasta caer en una mata de arbustos con los pies más altos que la cabeza. «¡Quédate escondido!», Yang Chen gritó. Su voz se desvaneció mientras volaba. «¡Te encontraré más tarde!». Kavik se quitó de la cara una mata de hojas caídas. Las cosas estaban volviendo a la normalidad, más rápido de lo que pensaba. Navegar por las calles sin llamar la atención era fácil, ya que casi toda la ciudad se había vaciado para ir a echar un vistazo al avatar. Kavik pasó arrastrando los pies entre puestos y carromatos aparcados, con la capucha puesta sobre la cabeza. Era lo más libre que lo habían dejado moverse en mucho tiempo, y merecía la pena desobedecer al avatar.
Examinó las nuevas líneas de construcción que subían por las laderas. Una casa de té con aleros volados al estilo del sur del Reino Tierra. Eso era nuevo. Por allí, una cocina con su chimenea echando humo espeso de un horno que ardía. Habría parecido una escena prometedora, de no ser porque Kavik conocía el coste de ese humo. El combustible era difícil de conseguir en el norte, y ellos no estaban tan lejos del norte, relativamente hablando. Con toda seguridad, la pila de leña junto a la cocina pasó rápidamente de troncos cortados a manojos de ramas finas y ramitas de los pequeños arbustos desgarbados que crecían a lo largo del camino a la aldea. Los habitantes del pueblo estaban desbrozando la ladera de la montaña en busca de cosas para quemar. Podía ver las semillas de angustia de Jiang Cheng. El lugar empezaba a parecerse más a Viner. Perdido en sus pensamientos, tropezó con un niño que se había cruzado en su camino. Kavik miró hacia abajo, medio esperando ver al pequeño monje que lo había estafado toda una plata por un diminuto pastel de frutas. En cambio, vio solo un niño del reino de la tierra que le devolvía la mirada, quemado por el sol y curioso. La madre del niño se acercó corriendo. «Lan, no te metas en la calle», le regañó. La joven se inclinó para apartar a su hijo. Cuando miró por debajo de la capucha de Kavik, frunció el ceño. ¿Te conozco?» Kavik contuvo la respiración. Era la mujer que había ayudado a Jiang Cheng a salvar del borde de la muerte en el hospital la primera vez que la visitó. Sacudió la cabeza de manera negativa. «¿No? Estoy segura de que ya nos conocíamos». Se enderezó y trató de asimilarlo mejor. Colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja, se mordió el labio. «No vives en el pueblo, ¿verdad? Nos habríamos encontrado». Ni Jiang Cheng ni Ayunerak querían que los lugareños, que no eran nómadas aire, se fijaran en él. Tenía que cortar por lo sano. «Tengo prisa», gruñó antes de darse la vuelta y huir hacia la casa de té. El cartel decía que estaba cerrada, pero la puerta no. Podría entretener a los dueños hasta que la mujer se fuera. Dentro, apoyó los pies en la alfombra de la entrada y dejó que sus ojos se adaptaran a la luz más tenue. Ella podría haberse acordado de decirme que los monjes habían encontrado al niño. Se quejó. Durante todo ese tiempo, su persistente recuerdo de la mujer que había salvado juntos se había visto empeñado por el fracaso, y los gritos de una madre que había perdido a su hijo. No era algo que quisiera volver a oír. «¿Puedo ayudarte?» El profundo rumor del tendero fue amortiguado por la capucha de Kavik. «Sí, claro». Fingía ser un cliente que había pasado por alto el cartel. «Té, por favor», dijo. Luego se quitó la capucha de la cabeza. Se había vuelto obtuso, sentenció Kavik. Esconderse en Viner sin trabajar le había hecho perder su toque. Debería haber reconocido la voz del propietario, incluso a través de las capas de piel, porque pertenecía a Akudán. El hombretón estaba detrás del mostrador. Estaba a punto de limpiarlo con un trapo empapado, pero al ver a Kavik, su mano se detuvo. Tayagum y Jujinta estaban sentados en una mesa cerca de la pared, como si sostuvieran una antigua tradición de reunirse para tomar un tentempié y mantener una conversación estimulante. La barbilla de Tayagum cayó sorprendida. ¿Qué estás? Kavik había desperdiciado su tiempo de ensayo. Debería haber ideado un plan para encontrarse con las 3 personas a las que había perjudicado tanto como al Avatar. No sabía qué hacer. Jujinta, por su parte, debía de saber exactamente cómo iba a tratar el momento, porque sin vacilar ni cambiar de expresión, sacó un cuchillo y saltó sobre la mesa hacia Kavik con la hoja por delante. Capítulo 9. Intercambio letal. El silencio de Jujinta fue más fuerte y desalentador que cualquier grito de guerra. Kavik apenas consiguió apartarse. El cuchillo de su antiguo compañero se clavó en el marco de la puerta en vez de su estómago. Extraer la hoja requeriría un gran esfuerzo. Normalmente, eso significaría que la amenaza de un arma había terminado, pero Kavik había luchado junto a Jujinta antes. La parte de las armas nunca terminaba. En efecto,
Jujinta soltó la primera daga y giró sobre sí mismo, con un nuevo destello de acero deslizándose de la manga a la otra mano para asestarle una puñalada por la espalda. Kavik cruzó la habitación con su agua control y el trapo mojado salió volando de la mano de Akuda. Congeló el trapo sobre sus partes vitales como si fuera un yeso, justo a tiempo para atrapar la punta del segundo cuchillo de Jujinta. Los dos cayeron al suelo. Jujinta aterrizó encima y se apoyó en el pomo de la daga. Kavik luchó por mantener su armadura de hielo y tela contra la presión. «Vamos, puedes hacerlo mejor», dijo Tayagum. Kavik se dio cuenta, con cierta consternación, de que estaban hablando con Jujinta. «Sé cómo apuñalar a alguien, muchas gracias», dijo Jujinta con calma. Golpeó el extremo de su cuchillo con la mano libre y el hielo se resquebrajó junto con las fibras del trapo. «Esto ya no tiene gracia», dijo Kavik con los dientes apretados. No podía estar seguro de si Jujinta estaba usando todas sus fuerzas, pero sin duda lo estaba haciendo. «Es que aún no lo entiendes», dijo Tayagum. «Dale tiempo». «Ya basta», Kavik oyó que Akudan se acercaba pesadamente desde detrás del mostrador. El peso de Jujinta se desvaneció de repente al ser izado por la parte de atrás de su cuello como un crocogato desaliñado. «El avatar debe de haberlo traído aquí. Nada de tacharlo hasta que averigüemos de ella el porqué». Kavik se quitó su improvisada capa de protección y se apoyó en las rodillas. En cierto modo, estaba agradecido de que no quisieran oír una explicación ahora mismo. Le ahorraba tener que bailar alrededor del tema del loto blanco. «Veo que les va bien. Bonito nuevo lugar. El mercado de establecimientos sin clientes debe estar creciendo». «Vete al carajo», espetó Tayagum. «¿Crees que puedes hablar con nosotros después de lo que ha pasado? Apareces por ahí divirtiéndote en tu gran aventura y te pones en contra de quien te da la gana. Si una misión se tuerce en un país extranjero, no hay problema. Nosotros vivíamos allí, ¿entiendes?» Ese era su hogar, había dicho Yang Chen. La culpa que había estado cuajando en su interior volvía a surgir. Un chorro defensivo de bilis. Nunca revelé intencionadamente su conexión con el avatar. En todo caso, el mensaje que dejé a Jujinta le salvó la vida. «Te refieres al mensaje que me engañaste para que entregara», dijo Jujinta, callado donde Kavik había gritado. «Me usaste como un peón para cumplir tus órdenes solo para volverte contra nosotros al final. Tenía que hacerlo. Si no, mi hermano habría sido descubierto y asesinado. Tuve que decidir entre el deber y la familia. Y volvería a hacer la misma elección 1000 veces». No estaba seguro de por qué había tartamudeado. Akudan dejó escapar un suspiro. «Lo entiendo». Tayagum miró a su marido como si le hubieran salido rayas, pero Akudan se encogió de hombros. «El chico eligió la sangre. Ojalá más gente pensara como él». Su hastío parecía tener un origen en alguna tragedia del pasado, pero ahora no era el momento de preguntar. «¿Sabes si Chase lo descubrió alguna vez?», Jujinta preguntó. «No lo sé. No he sabido nada de él desde entonces. Si es listo, se alejó lo más posible de ella y de la asociación». «De acuerdo», dijo Jujinta asintiendo pensativo. «Aunque la muerte sería, ciertamente, una bondad para tu hermano. Si descubriera que es un espía, se esparcirían pedazos de él por toda la isla como ejemplo». «Gracias, Juji. Nunca lo habría recordado sin tu ayuda». Jujinta llevaba dentro de la organización de Chase mucho más tiempo que Kavik, y sin duda había visto más de sus crueldades. En el mejor de los casos, está pasando desapercibido, así como tuve que hacer yo. Como dijo Akudan, estoy aquí con la bendición del avatar. ¿Qué te parece si nos relajamos, respiramos hondo y esperamos a que llegue? Saquen el té calmante, si tienen existencia. Se levantó. Arrodillarse era para los contritos, y el objetivo en este caso era evitar parecer un infiltrado desesperado por volver a caer bien en el equipo. Con ese fin, dibujó una sonrisa enfurecida en su cara, una que había iniciado refriegas en Viner cuando necesitaba crear una escena.
fue recompensado con furiosas mecas. Los antiguos camaradas de Kavik lo rodeaban como un muro de contención. Sus sospechas lo acorralaban. Su misión con el Loto Blanco se iba a detener si el Avatar los mantenía tan cerca. De hecho, probablemente ese había sido su plan desde el principio. Yang Cheng nunca tuvo intención de perder el trato con Ayunerak, y contaba con este círculo cercano para proteger sus secretos más valiosos. Tayagom hizo un gesto de «te estoy mirando», señalando su propia mirada fría antes de volver los dedos bífidos hacia Kavik. Bien. Kavik miró alrededor de la habitación con los ojos entrecerrados. Fosas nasales acampanadas, posturas cuadradas. Él sería el más astuto que cada persona allí si tuviera que hacerlo. Ya estaba pensando en el primer mensaje que tendría que enviar al Loto Blanco, informándoles de que la misión iba a encontrar una dura resistencia, cuando oyó el estruendo. Todos giraron la cabeza en la dirección del sonido. Kavik había volado a la ciudad con Yang Cheng bajo un cielo despejado. El ruido no podía deberse al clima. «Tiene que ser una broma», murmuró. Otro estruendo, una explosión resonando en las montañas. No muy cerca, pero tampoco muy lejos. Los 4 que estaban en la casa de té sabían mejor que nadie que era exactamente ese sonido. «Ok», pensó Kavik mientras salía corriendo por la puerta con los otros 3 pisándole los talones. Tal vez cumplir su parte del trato con el Loto Blanco no sería tan difícil. Ahí lo tienen, banda. Eso sería todo por este domingo de podcast. Espero que estos capítulos les hayan gustado, se sigan sintiendo atrapados por este maravilloso libro que yo ya lo dije, no es de mis favoritos, no está en mi top 3, pero no deja de ser un grandioso libro. Y es que cuando todo es magnánimo en el universo Avatar, lo que está en último lugar está en el primer lugar de muchos otros ratings. Así que nos estaremos viendo el siguiente domingo para continuar con este libro y el resto de la semana que viene con el contenido regular del canal. Por lo que, sin nada más que agregar, banda, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.